Buenos días, jóvenes, o buenas tardes, o buenas noches. Bienvenidos al quinto módulo del curso de Mecánica de Fluidos 1, que lleva como título Cinemática de Fluidos. Los objetivos de este módulo son describir las características del enfoque lagrangiano del estudio de la mecánica de fluidos. Los estudiantes a este punto en sus estudios deben estar bastante familiarizados con lo que es el enfoque lagrangiano, a pesar de que no lo hayan llamado por ese nombre. Vamos a definir lo que es un campo de flujo para luego describir el enfoque euleriano del análisis de fluidos en movimiento. Así que al fin vamos a alejarnos de los fluidos en reposo que vimos en los módulos 3 y 4 para iniciar nuestro camino hacia el estudio de los fluidos en movimiento. Vamos a estudiar las características de las diferencias entre las líneas de corriente, líneas de trayectoria y líneas de traza, para concluir el módulo con el teorema de transporte de Reynolds, que nos va a servir para pasar del enfoque lagrangiano al enfoque euleriano del análisis integral que vamos a ver en los siguientes módulos. Vamos a comparar el enfoque lagrangiano y el enfoque euleriano, lo que se conoce con estos nombres. Vamos a enfocarnos acá en la figura de la mesa de billar y vamos a suponer que seguimos esta esfera a lo largo de su trayectoria por la mesa. Así que si nosotros nos enfocáramos en la trayectoria de esa esfera a lo largo de la mesa y solo pensáramos en eso como una partícula, estaríamos aplicando el enfoque lagrangiano. Que el enfoque lagrangiano es lo que se conoce como el enfoque de partículas. Pero suponga que en vez de enfocarnos en una sola esfera o en esa esfera a lo largo de su recorrido por la mesa de billar, en vez de hacer eso, definiéramos acá una región y enfocáramos nuestra atención ahora en esa región. Lo que ocurra en esa región puede que una esfera pase por aquí, rebote acá, pero nosotros mantendremos nuestra atención sobre la región. Así que lo que ocurra tendremos que describir el fenómeno a partir de lo que veamos en esa región. Y si nos enfocamos en una región, entonces estaríamos aplicando el enfoque euleriano. Que acá nos preguntan, ¿será sencillo seguir cada partícula de fluido a través de su trayectoria? Para eso vamos a pensar acá en una partícula de fluido que inicia su trayectoria. Tendríamos que preocuparnos por lo que le pasa a esa esfera a lo largo de su camino. No solo tendríamos ese problema, sino que cuántas partículas de fluido pueden haber dentro de esa manguera. Son bastantes partículas de fluido, así que tendríamos que seguir el camino de cada una de ellas para poder representar el fenómeno de flujo a través de esa manguera. Así que no es tan sencillo seguir cada partícula de fluido. ¿Y en qué se diferencia entonces el enfoque lagrangiano del enfoque euleriano? Es que, repito, en vez de seguir partículas individuales, lo que hacemos es enfocar nuestra atención en una región. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, para el caso de la manguera, lo que ocurra a través de las fronteras de esta región describirá
cómo se debe comportar lo que está dentro de la región. A esto también se le conoce como el análisis de volumen de control, que quizás a estas alturas ya habrán visto en su curso de termodinámica. Quizás no. Pero en el curso de termodinámica, le hablan de sistemas cerrados y de sistemas abiertos. Y a los sistemas cerrados les llaman sistemas de masa fija, que se asemejan al análisis lagrangiano, y al sistema abierto le llaman volumen de control, que es propio del enfoque euleriano. Que repito, lagrangiano se refiere al seguimiento de partículas individuales, euleriano al estudio de una región en particular. Nos preguntan acá si una propiedad o variable no se relaciona con la partícula, ¿cómo la podemos estudiar? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si regresáramos acá al caso de la mesa de billar y seleccionáramos nuestra partícula, o aplicáramos el enfoque lagrangiano a esa esfera, nosotros le podemos asignar velocidad, y dependiendo de lo que ocurra con esa partícula a lo largo de su trayectoria, podremos conocer sus variaciones de velocidad o estudiar sus variaciones de velocidad. Sin embargo, en el enfoque euleriano, lo que vamos a hacer es definir una región. Eso significa que no vamos a asignarle propiedades a una partícula, sino que tenemos que ver cómo asignamos propiedades a una región. O sea, acá en esta figura, la figura claramente delimita la región. Vamos a suponer que acá tuviéramos un eje Y y para acá un eje X, y perpendicular a la imagen un eje Z. Cada punto dentro de esa región puede estar asociado con una posición con respecto al eje de referencia definido. Así que este punto que tenemos acá tiene coordenadas X, Y y Z, y yo puedo asignar o identificar propiedades con ese punto en la región. Yo puedo, como muestra la figura, identificar una presión en ese punto de coordenadas X, Y y Z para un instante T. En el caso del enfoque lagrangiano, simplemente hablaríamos de la velocidad de la esfera en un instante T. Así que acá las propiedades tienen que ser asociadas no solo con el tiempo, sino también con su posición dentro de la región que vamos a estudiar. Y esto es cierto para cualquier propiedad, sea presión, velocidad, temperatura, etcétera, etcétera. Cualquier propiedad, en este caso C representa cualquier propiedad o característica, va a depender de su posición en la región seleccionada y del tiempo. Y hay tres posibilidades. Podemos, en esta figura usamos el marco cartesiano, pero puede que las coordenadas cilíndricas sean las más apropiadas para el fenómeno que estamos modelando, o las coordenadas esféricas. Tenemos que seleccionar el eje de coordenadas o el sistema de coordenadas que mejor se ajuste a la región que queremos seleccionar. Repito, en el caso de la figura de este ejemplo, el enfoque o el marco cartesiano es la referencia a utilizar, o el sistema de coordenadas a utilizar. Acá dice que las variables de campo pueden ser escalares o vectoriales, así que ya le hemos dado el nombre de variables de campo a aquellas que identificamos de acuerdo a su posición en nuestra región de estudio del enfoque euleriano. Presión, por ejemplo, es una variable escalar, la energía es una variable escalar, sin embargo la velocidad, la aceleración y la cantidad de movimiento y las fuerzas que actuarán sobre alguna región, que la fuerza es un agente de
modificación, pero la velocidad es una propiedad vectorial, la aceleración es una propiedad vectorial y la cantidad de movimiento es también de tipo vectorial. La energía interna es una variable escalar. Cualquier forma de energía es escalar. Así que acá tenemos diferentes variables escalares: presión, densidad y energía interna específica. Vectorial, la velocidad habíamos mencionado, y la aceleración. Entonces, si la velocidad es un vector, tenemos en el sistema cartesiano que identificar una componente en cada una de las direcciones: una componente en la dirección X, una componente en la dirección Y y una componente en la dirección Z. Y esta U que aparece acá representa la componente X del vector velocidad y no debe ser confundida con esta U que representaba energía interna específica. Así que esta U que aparece en la velocidad no tiene nada que ver con energía interna, es simplemente la componente X del vector velocidad. V es la componente Y del vector velocidad y W es la componente Z del vector velocidad. De la manera que están expresados aquí, esta U, esta V y esta W son cantidades escalares. Lo que le da su sentido vectorial son estos vectores unitarios en las direcciones X, Y y Z respectivamente. Ahora, cada una de esas componentes representa una variable de campo, por lo tanto deben ser funciones de la posición y del tiempo. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, la componente X del vector velocidad va a ser función de su posición y del tiempo. Esto es cierto para V. Y también para W. Acá, por ejemplo, en esta figura podemos ver que justo en este punto solo hay componente X del vector velocidad. Sin embargo, en este punto el vector velocidad lleva esta dirección, por lo tanto debe haber una componente X positiva y una componente Y con magnitud negativa de acuerdo al marco que define esta figura. O sea que dependiendo de la posición, repito, en este punto de la región sombreada en gris hay componente X y Y, mientras que en este otro punto solo hay componente X del vector velocidad. En ese punto V tendría valor de 0. Y acá tenemos tres variables vectoriales: el vector velocidad con sus tres componentes, donde cada componente depende de su respectiva posición y tiempo. El vector aceleración también debe tener tres componentes en el sistema cartesiano: X, Y y Z, y cada uno de esos componentes debe depender de la posición y del tiempo. Y el vector omega es el vector de velocidad angular. Y al ser un vector, también debe tener tres componentes que cada una de ellas dependerá de su posición. Más adelante hablaremos de los flujos rotacionales y de los irrotacionales. Un fluido que sea irrotacional tendrá velocidades angulares iguales a 0. Acá nos preguntan cómo se pueden relacionar las derivadas con respecto al tiempo del enfoque lagrangiano con derivadas de variables de campo en el enfoque euleriano.
que, por ejemplo, en el caso de la esfera del enfoque lagrangiano en la mesa de billar, si aplicábamos leyes de Newton, simplemente decíamos que la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto se refería a la aceleración de esa partícula, así que esa derivada de la velocidad con respecto al tiempo se refería a la velocidad individual de la partícula, no de una región. Así que ahora tenemos que decidir cómo vamos a evaluar, por ejemplo, la aceleración en el enfoque euleriano, o cómo vamos a aplicar o pasar de esta derivada que ahora hemos representado con una D mayúscula para darle sentido de enfoque euleriano, para distinguirlo del enfoque, para darle sentido de enfoque lagrangiano, perdón, y distinguirlo de las derivadas de variables de campo en el enfoque euleriano. Así que vamos a ver cómo vamos a pasar de una a otra. Vamos a ver si usamos acá el tablero. Así que veamos en el tablero nuestro objetivo. Vamos a seleccionar acá un marcador. Nuestro objetivo es obtener la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero habíamos dicho que la velocidad como variable de campo era función de la posición y el tiempo. Eso hace que la velocidad ahora sea una variable, hablando en lenguaje de los matemáticos, una variable dependiente que consta de 4 variables independientes. Que si yo quiero la derivada total de algo que depende de 4 variables independientes, tenemos que derivar parcialmente con respecto a cada una de ellas. Así que aquí están las 4 derivadas parciales de la velocidad con respecto a cada una de las variables independientes. Sin embargo, esto lo queremos con respecto al tiempo. Acá podemos cancelar esto. La pregunta ahora sería: este término de x de t que representa, y este término de y de t que representa, y este término de z de t que representa. Así que de la definición de velocidad de x de t debe representar la componente de velocidad en la dirección x, es decir, de y de t es la componente y del vector velocidad, y de z de t debe ser igual a w. Recordamos que el vector velocidad está dado por v en i más v en j más w en k. ¿Qué significa todo esto? Significa que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo se puede expresar como la derivada parcial de la velocidad dentro del campo con
respecto al tiempo más u por la derivada parcial de la velocidad con respecto a x más v por la derivada parcial de la velocidad con respecto a y más w por la derivada parcial de la velocidad con respecto a z. Y esto es un hallazgo importante. Esto representa el paso de la derivada total o de la derivada lagrangiana a la derivada de variable de campo. Así que bien, podemos usar la D mayúscula para describir esta derivada que acá hemos resuelto para la velocidad, pero que el procedimiento sería el mismo para cualquier variable de campo. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo acá, en vez de usar velocidad, yo pude haber introducido acá cualquier otra variable de campo, sea densidad, sea presión, sea temperatura, etcétera, etcétera. Así que esa es la manera de convertir o de expresar una derivada total en función de o dentro del campo de flujo en función de las posiciones o de la posición y del tiempo. Así que volviendo a la presentación, ya hemos visto cómo obtener la derivada total. Y es exactamente lo que tenemos aquí. Ahora, v en esta ecuación sigue siendo un vector, así que tendríamos que sustituir v por sus tres componentes en las tres direcciones. Eso ya lo hemos hecho aquí. Y podemos expandir cada uno de los términos dentro del paréntesis, obteniendo su derivada. Y que es lo que hemos hecho aquí. Acá, esta es la derivada con respecto al tiempo de las tres componentes, la derivada con respecto a x de las tres componentes y con respecto a y y con respecto a z. Ahora, si observamos todos los términos a lo largo de esta columna, tienen en común que están asociados con la dirección x. Los que están a la derecha de esa región seleccionada tienen que ver, pues tanto tienen en común que todos están en la dirección y y los últimos están en la dirección z. Así que de alguna manera todos estos términos de esta columna seleccionada tienen que ver con la aceleración en la dirección x. La componente x del vector aceleración tiene que ver con las derivadas de la componente x. ¿Qué significa eso? Es como si hubiéramos regresado acá y en vez de poner v, hubiéramos usado, por ejemplo, si tenemos la aceleración en x, esto es algo así como du de t. Así que acá en vez de usar v como variable para derivar, si hubiéramos sustituido por u, acá hubiéramos obtenido exactamente esta expresión. Si hubiéramos hecho lo mismo con v, hubiéramos obtenido la componente y del vector aceleración, y si la variable a la que le obtenemos la derivada total es w, entonces hubiéramos obtenido la componente z del vector aceleración. Así que repito, la derivada material es lo que también le llaman derivada total, derivada sustancial, derivada lagrangiana, representa la derivada desde el punto de vista del enfoque de partículas. ¿Y de qué nos va a servir esta manera de pasar de derivada lagrangiana a derivada de variable de campo? Por ejemplo, esto ofrece un camino rápido para
pasar de o convertir los principios fundamentales del enfoque lagrangiano al enfoque euleriano. Esto será cuando lleguemos al análisis diferencial de los fluidos. Sin embargo, antes de eso vamos a pasar por el tema de análisis integral, en el que no necesariamente vamos a usar la derivada total, pero vamos a usar otras herramientas que vamos a discutir en este módulo. O sea, acá nos preguntan cuál es la derivada con respecto al tiempo, la derivada total de una variable escalar de campo. Y acá, para cualquier cosa que querramos derivar, supongamos que queremos derivar la densidad, ya vimos que esto tenía que ser igual a la derivada de la densidad con respecto al tiempo en forma parcial, más u por d rho de x más v por d rho de y más w de rho de z. Acá yo escogí la densidad, pero esto es cierto para cualquier variable de campo. Acá esto está hecho para la componente x del vector velocidad, que está de la densidad. Como podemos ver, lo podemos aplicar a cualquier tipo de propiedad, recordando que u más u en i más v en j más w en k representa el vector velocidad, y el operador nabla representa la derivada con respecto a x en la dirección x más la derivada con respecto a y en la dirección y más la derivada con respecto a z en la dirección k de cualquier variable que introduzcamos dentro de los paréntesis que acabo de escribir o que acabo de dibujar. Podemos expresar la derivada total de la siguiente manera usando el operador nabla. Podemos decir que la derivada total de cualquier variable con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de esa variable con respecto al tiempo más el producto punto del operador nabla por, acá el orden es opuesto. Así. Así que acá v punto nabla por la propiedad a la que le busquemos encontrar su derivada total. Esta es la forma simple en notación, esto lo llaman notación vectorial, para definir la derivada total o derivada material o derivada lagrangiana. Y de qué manera usted pasa de derivada total a derivada de variable de campo es la que usted considere más conveniente. Esto, si no le gusta la notación vectorial, como no me gusta a mí, simplemente podemos usar cualquiera de estas formas. Vamos a ver qué ocurre con el caso de flujo estacionario. En el primer módulo habíamos definido flujo estacionario y flujo transitorio. Y habíamos dicho que en el caso estacionario o de estado estable no habían variaciones con respecto al tiempo. Lo que no habíamos dicho en aquel momento es que nos estábamos refiriendo posiblemente al enfoque euleriano. Y vamos a ver qué significa esto que está acá. Si ya hemos visto cómo representar una derivada total o derivada material en función de derivadas de variable de campo. ¿Qué representaría que el flujo sea estacionario o transitorio en este
nueva forma de expresar las derivadas. Para que el proceso sea estacionario, dice que no debe haber, o decíamos que no debía haber variaciones con respecto al tiempo, es decir, esta derivada parcial en el caso estacionario debe ser cero. Pero eso no quiere decir que estos otros términos tengan que ser cero. Desde el punto de vista que hemos definido la densidad, decíamos que la densidad era función de la posición y del tiempo. Esto es en forma general. En un caso estacionario, ocurriría esto que está acá. En el caso estacionario, la derivada de la densidad con respecto al tiempo sería cero, es decir, la densidad solo sería función de la posición. Para el caso de la aceleración, o la derivada del material de la velocidad con respecto al tiempo, en el caso estacionario o en un campo de flujo estacionario, este término también sería cero. Que repito, estacionario significa que la derivada parcial con respecto al tiempo de todas las variables de campo sea igual a cero, lo que significa que solo pueden depender de la posición. Y esta pregunta es interesante. Nos preguntan, ¿cree usted que las propiedades de una partícula individual de fluido no sufren cambios con el tiempo en un flujo estacionario? Entonces, vamos a nuevamente comparar el enfoque euleriano con el enfoque lagrangiano. Habíamos dicho ya que en régimen estacionario, cuando lo veíamos desde el punto de vista de variables de campo, en el enfoque euleriano, las derivadas parciales con respecto al tiempo eran cero. Ahora será este lado izquierdo representa las variaciones con respecto al tiempo en el enfoque lagrangiano. O sea, será posible decir que en el enfoque lagrangiano las variaciones con respecto al tiempo son iguales a cero si el fenómeno es estacionario. Y la respuesta es que no. Este lado izquierdo representa la aceleración en el enfoque lagrangiano. Y para que este término sea cero, todos los términos del lado derecho tienen que ser cero. Pero cuando el flujo es estacionario, el único término que es cero es la derivada parcial con respecto al tiempo de la velocidad en el campo de flujo. Así que cualquier variación que tenga la velocidad en X, en Y o en Z va a hacer que desde el punto de vista lagrangiano la derivada sea diferente de cero. Vamos a tratar de ilustrar eso aquí. Según esta figura, la longitud de las flechas tiene que ver con la magnitud de la velocidad. Así que si ubicamos una partícula en este punto, vamos a suponer que este campo de velocidad es estacionario. ¿Y qué significaría desde el punto de vista de este campo de velocidades que sea estacionario? La figura no indica por ningún lado en qué instante cada una de esas flechas representa el campo de velocidad. Si el flujo fuera transitorio en otro instante, este campo de velocidad debería verse diferente. Cada una de las componentes de velocidad dependería del tiempo. Ahora, si este campo de velocidades fuera estacionario, entonces en cualquier instante que yo represente el campo de velocidades debo ver exactamente la misma figura. Así que veamos, vamos a tomar aquí una partícula que inicia su recorrido aquí. De acuerdo a lo que muestra esta figura, esa partícula debe seguir esta trayectoria. Así que iniciamos aquí y ahora vamos a evaluar su comportamiento acá. Y vamos a dibujar acá, a llamarle este el punto 1 y este el punto 2.
Y ahora estamos bajo la suposición de que este campo de velocidades es estacionario. Así que bajo esa suposición, para decidir si esa partícula sufre o no aceleración, tendríamos que considerar las velocidades en el punto 1 y en el punto 2. Y decíamos que la longitud de la flecha tenía que ver con la magnitud de la velocidad. Así que en el punto 1 es claro que la magnitud de la velocidad es más pequeña que en el punto 2. Por lo tanto, esa partícula que se desplazó del punto 1 al punto 2 tiene que sufrir una aceleración. Pero habíamos dicho que el campo de velocidades es estacionario. Eso significa que este término es cero. Así que tiene que haber variaciones con respecto a la posición de ese campo de velocidades para que esa partícula que inició su recorrido en el punto 1 y que ahora está en el punto 2 haya sufrido una aceleración. No es necesario que hayan variaciones en el campo de flujo con respecto al tiempo para que desde el punto de vista lagrangiano haya aceleración. Y eso debe quedar claro. Así que si hay dudas con respecto a esto, por favor dirigirlas a través del foro de discusión. Veamos entonces estas tres maneras de describir el campo de flujo. O sea, acá ya habíamos asociado estas líneas negras con el camino que sigue el flujo. O sea, hay tres maneras de describir el campo de flujo y es a través de líneas de corriente, de líneas de trayectoria y líneas de traza. Vamos a citar acá la definición que usa el libro de Sengel para definir las líneas de corriente. Dice: una línea de corriente es una curva que en todas partes es tangente al vector velocidad local instantáneo. Vamos a ver qué significa esa descripción. Así que por lo pronto acá vamos a ver cada una de estas flechas en este campo de velocidad representa el vector velocidad en ese punto. Y dice que las líneas de corriente son tangentes al vector velocidad local en cada instante. Eso que significa que la pendiente de la línea de corriente debe ser en este punto ser paralela al vector velocidad. Así que la línea de corriente en este punto debe seguir esta trayectoria y esta pendiente, y en este debe seguir esta pendiente. Si juntamos todas las pendientes continuamente, que son cada una paralelas al vector velocidad, entonces construimos las líneas de corriente, que en el caso de esta figura están dibujadas con líneas negras. Así que nuevamente el vector velocidad debe ser paralelo a la pendiente de la línea de corriente. Así que definimos un vector diferencial que representa la pendiente de la línea de corriente. Y si ese vector de R de la línea de corriente es paralelo al vector velocidad, como habíamos indicado acá en la figura, ¿qué debe ocurrir con el producto cruz de ese vector de la pendiente de la línea de corriente y del vector velocidad si ellos son paralelos? Entonces, el producto cruz de dos vectores paralelos debe ser igual a cero. Así que acá, si realizamos este producto cruz de el vector velocidad y del vector de la pendiente, obtenemos este otro vector,
que al ser estas dos cosas paralelas decíamos que esto tiene que ser igual a 0. Y para que eso sea igual a 0, individualmente cada uno de los términos dentro del paréntesis en estas tres direcciones deben ser iguales a 0. Así que si igualamos la componente x de ese vector resultado del producto cruz, obtendríamos que v por dz tiene que ser igual a w por dy. O en otras, ordenado de otra manera, dy entre v tiene que ser igual a dz entre w, donde dy y dz representan estas derivadas para la línea de corriente. Que ya bien, dy y dz están asociados con el vector dr, que tenía que ver con la pendiente de la línea de corriente. Si igualamos a 0 la componente y de este vector resultado del producto cruz, obtendríamos algo similar. Dx entre u debe ser igual a dz entre w. Y por último, si igualamos a 0 la componente z de este resultado del producto cruz, encontraríamos que dx entre u es igual a dy entre v. Que para construir las líneas de corriente tendríamos que aplicar estas igualdades. Si el campo de velocidad es bidimensional, supongamos que este sea nuestro campo de velocidad, lo que construiríamos, o las líneas de corriente que construiríamos, tendríamos que hacerlo a partir de estas dos, o esta igualación de x entre u y de y entre v. La integral de esa, o la integración de esa ecuación diferencial conduciría a determinar las líneas de corriente. Ahora, ¿qué ocurriría en este caso? Vamos a suponer que tenemos ese campo bidimensional que acabamos de describir. Entonces decíamos que tenemos que resolver esta ecuación diferencial, donde esto debe ser una y, y eso debe ser igual a esto. Así que tenemos que resolver esa ecuación diferencial. Y es una ecuación diferencial de primer orden, por lo tanto necesitamos establecer una condición inicial. Esto que significa que tenemos que decidir y de 0, que es igual a y cuando x es igual a x0. ¿Qué significa esto que acabo de mencionar? Que no existe una sola línea de corriente. ¿Qué significa eso? Que si yo selecciono x0 y y0 como este punto, ¿qué línea de corriente voy a obtener para este campo de velocidad? Voy a obtener esta línea de corriente. Sin embargo, si yo defino mi x0 y y0 acá, la línea de corriente que voy a obtener es esta de acá. Así que dependiendo de dónde establezcamos nuestra posición x0 y y0, podemos obtener líneas de corriente diferentes. El flujo está descrito por esta familia de líneas de corrientes, no por una sola. Si yo solo dibujo esta línea, solo voy a saber cómo se comporta el flujo a lo largo de esa línea. Si yo quiero tener una idea de cómo puedo visualizar el flujo a lo largo de toda esa región que describe
este marco de referencia, entonces debo dibujar una familia de líneas de corriente. Ya esas familias de corriente describe bastante adecuadamente cómo se está comportando el flujo en ese campo. Dice acá, para qué tipo de flujo las líneas de corriente no varían en el tiempo. Si el flujo es estacionario, esta descripción que muestra esta figura debe ser la misma en cualquier instante. Pero ¿qué pasa si el campo de velocidades fuera estacionario? Perdón, no fuera estacionario, si fuera transitorio. Si el campo de velocidades fuera transitorio, vamos a borrar esto para volverlo a escribir. Así que teníamos acá que dy entre dx era igual a v entre u. Vamos a seleccionar este punto. Vamos a suponer que este es nuestro punto x0 y y0. La pendiente de esta línea de corriente en este punto depende de esta relación v entre u. Pero ¿qué pasa si yo evalúo, si v depende del tiempo y u depende del tiempo? Y yo quiero evaluar esa pendiente en ese mismo punto, pero en un instante diferente. Si yo quiero evaluar esa pendiente en ese mismo punto, en un instante diferente, esa pendiente dependerá de cuánto vale v en ese instante y de cuánto vale u en ese instante. Si esa pendiente, el campo de flujo es transitorio, la pendiente en otro instante puede ser diferente. Y eso no va a ser cierto solo en este punto, va a ser cierto en cualquier punto dentro del campo de velocidad. ¿Eso qué significa? Que las líneas de corriente que voy a obtener en otro instante van a ser diferentes a las líneas de corriente que obtuve en el instante en que se construyó esta familia de líneas de corriente o que se visualizó este campo de flujo. Así que si tuviéramos un campo de velocidades transitorios, en cada instante debemos ver curvas diferentes. Así tomamos una región circular de líneas de corrientes y seguimos su camino hasta otro punto donde seleccionamos otra región circular. Entonces lo que construiríamos es lo que se conoce como un tubo de corriente. Así que ya hemos visto cómo construir líneas de corriente. Hemos descrito cómo diferenciar entre un campo de velocidades o cómo deben verse las líneas de corriente en un campo de velocidades estacionario y en uno transitorio. Ahora vamos a determinar otra manera de describir lo que ocurre con el flujo a partir de lo que son las líneas de trayectoria. Y nuevamente vamos a citar al libro de Sengel, y el libro de Sengel define las líneas de trayectoria como una línea. Dice, una línea de trayectoria es la trayectoria real recorrida por una partícula de fluido durante algún periodo de tiempo. Así que ahora es como si estuviéramos dentro del campo de velocidades enfocándonos en una partícula. Y ahora queremos saber qué recorrido recorre esa partícula a lo largo del tiempo. Y esto, la manera que lo haríamos es a partir de la definición de las componentes de velocidad. Habíamos dicho que u era igual a dx dt. V es igual a dy dt. Y w es igual a dz dt. Si yo quiero saber qué recorrido sigue esa partícula en x, tengo que integrar con respecto a x, es decir, dx es igual a u por dt.
Por lo tanto, acá yo tendría que integrar desde x0 hasta cualquier x, y acá tendría que integrar esto desde un instante inicial hasta cualquier tiempo. Ahora, esa no necesariamente es la manera en que debemos resolver esa integral, porque u puede depender de x y del tiempo. Esta descripción la podemos hacer más general o más matemáticamente apropiado, definiendo cada una de estas ecuaciones como una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial de primer orden que requiere establecer una condición inicial. ¿Cuál sería la condición inicial? Que para el tiempo inicial la posición es x0. Para esta ecuación diferencial, la condición inicial es que cuando el tiempo es igual al tiempo inicial, y es igual a y0. Y para esta ecuación diferencial, la condición inicial requerida es que cuando el tiempo esté inicial, z es igual a z0. Así que si estas ecuaciones las llamamos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, esto representaría las condiciones iniciales para cada una de ellas. La integración simultánea de esas tres describiría cómo varían las coordenadas x, y y z del recorrido que realiza una partícula a lo largo del campo de velocidades. Dice acá, ¿por qué para un flujo estacionario las líneas de corriente y de trayectoria deben concordar? Eso es lo que dice acá y es realmente cierto. Vamos a regresar acá a este campo de velocidades y vamos a suponer entonces que este campo de velocidades es un campo de velocidades estacionario. Y decíamos que en ese campo de velocidades debe ser idéntico en cualquier instante. Así que vamos a tomar un instante t0 y en ese instante t0 vamos a ubicar una partícula aquí. ¿Hacia dónde se va a desplazar esa partícula en un intervalo de tiempo delta t? Va a depender de qué velocidad tiene en ese punto. Así que si la velocidad tiene esta dirección, esa partícula se va a desplazar aquí. Así que ahora este es el instante t0 y ahora está aquí en el instante t1. En el instante t1, ¿hacia dónde se va a desplazar esa partícula? Se va a desplazar a donde la mande la velocidad que tiene en ese punto, que debe ser tangente a la línea de corriente. Así que esa partícula en otro instante se va a desplazar hacia acá. Así que ahora aquí está en el instante t2 y después del instante t2, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia donde la dirija la velocidad en ese punto. Así que ahora la partícula se mueve hacia acá y hacia acá y así sucesivamente se va a ir desplazando a lo largo de la línea de corriente. ¿Y por qué sigue ese camino? Porque el campo de velocidades no varía con el tiempo. Eso quiere decir que en cada instante, en cada punto, siempre podremos asociar el campo con las mismas velocidades. Pero ¿qué ocurre si el campo de velocidades no fuera estacionario? Y vamos a tratar de describir eso acá en el tablero. Vamos a mover esto hacia acá y vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Así que vamos a suponer que tenemos en un instante t0 tenemos, para hacerlo simple, vamos a suponer que tenemos esta línea de corriente. Un instante t0, pero el campo de velocidades es transitorio. Así que en un instante diferente, para un eje de coordenadas similar, ahora vamos a tener
un campo de velocidades un poco diferente. Así que este es nuestro nuevo campo de velocidades y acá vamos a suponer que todos siguen estas trayectorias. Así que vamos a ubicar una partícula justo aquí, en el instante t0, así que hacia dónde se va a desplazar esa partícula en este instante, se va a desplazar en esta dirección de acuerdo a este campo de velocidad. Así que esta es la posición que debe ocupar en el instante t1, así que si llevamos esto al otro campo de velocidades, ahora esa partícula está ubicada acá. Hacia dónde se va a trasladar esa partícula en ese instante se va a trasladar de acuerdo a donde la mande este otro campo de velocidad, así que ahora esa partícula se va a mover hacia acá. Así que la trayectoria global que le da, al menos en esos dos instantes que le daríamos a esa partícula, sería algo como esto. Así que esta línea, vamos a mejorar esto de acá. El primer desplazamiento tenía esta dirección y el segundo este de acá, así que esto describiría a grandes rasgos la línea de trayectoria, y esa línea de trayectoria no se parecería ni a esta línea de corriente ni a esta línea de corriente. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el campo de velocidades fuera estacionario? En el instante t1 la partícula se hubiera encontrado hubiera estado sobre esta misma línea de corriente, así que se hubiera seguido desplazando a lo largo de esa línea de corriente y la trayectoria descrita para esa partícula hubiera sido idéntica a la que describe la línea de corriente. Por último, y para concluir con esta clase del día de hoy, vamos a definir lo que es una línea de traza y es realmente el más difícil de visualizar. Es una línea de traza, es el lugar geométrico de las partículas de fluido que han pasado de manera secuencial por un punto prescrito en el flujo, y esto es lo que dice textualmente el libro de Sengel, que parece que está en japonés. Veamos qué significa esto que dice el libro de Sengel. Vamos a suponer que debemos entender de las líneas de traza. Debemos entender que todas las partículas salen del mismo punto, así que el punto de partida es el mismo. En un instante t0, de ahí sale la primera partícula. Entonces acá tenemos 8 partículas, así que vamos a suponer que cada una de esas partículas salió en t0, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7 y t8. Así que cada una de esas partículas salió en un instante diferente, pero todas salieron del mismo punto. Así que cómo hizo la partícula 1 para llegar hasta acá dependerá de la trayectoria que siguió esa partícula, que fue la primera que salió. Así que si yo comparo esta partícula con la última que salió, hubieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos de tiempo entre la salida de cada una de ellas. Así que la primera partícula recorrió su trayectoria durante 7 periodos. La segunda partícula recorrió una trayectoria durante 6 periodos comparado con la última o la número 8. Así que este es el punto en que está esta partícula cuando va a salir esta partícula. Esta es la posición que ocupa la segunda partícula en el instante que va a salir esta partícula. Esta es la posición que ocupa esta tercera partícula con respecto a la última. ¿Qué
define una línea de traza, define la unión de todas esas posiciones que ocupan todas estas partículas que salieron del mismo punto pero en instantes diferentes. ¿Eso qué significa? Vamos a regresar acá al ejemplo que nos ayudó a definir las líneas de trayectoria. Entonces vamos a ver, seleccionar otro color para distinguir. Ahora queremos ilustrar las líneas de traza, así que tenemos nuevamente una partícula. Aquí salió la primera partícula y esa partícula se va a desplazar hacia acá. Así que acá esta es la posición que tiene la primera partícula después que salió. Y aquí está la nueva partícula. ¿Hacia dónde se va a desplazar esta partícula después de este instante? Esta partícula se va a desplazar de acuerdo a este campo de velocidades en esta dirección. Así que ahora esa partícula va a estar ubicada acá. Y la primera partícula que en el primer envión llegó a este punto ahora va a estar acá. Así que ¿cómo construimos la línea de traza? Ahora la línea de traza debe seguir esta trayectoria, que es, acá la describiríamos de esta manera y claramente es diferente a la línea de trayectoria. Así que repito, lo que tienen en común las líneas de traza es el punto de partida, pero ese punto de partida es diferente en cada instante. Porque para un flujo estacionario las líneas de corriente y de trayectoria y de traza todas concuerdan. Esto no es complicado de visualizar. Vamos a borrar nuevamente todo esto para describir exactamente lo mismo nuevamente. Entonces este es un campo de velocidades que suponemos estacionario. Que vamos a tomar una partícula acá que le vamos a llamar la partícula 1 en el instante t0. Hacia dónde se va a mover esa partícula, esa partícula se va a mover hacia acá. Así que ahora aquí tenemos la partícula 1 y por acá va a salir en ese nuevo instante la partícula 2. ¿Hacia dónde se va a mover la partícula 1 en este instante? Hacia donde lo envíe la línea de corriente, es decir, se puede mover, digamos, hacia acá. Así que ahora aquí está la partícula 1. ¿Y qué posición va a tomar la partícula 2 que salió de aquí? Ahora la partícula 2 va a tomar la posición que tenía la partícula 1 y acá va a empezar su camino una partícula 3. ¿Hacia dónde se va a mover la partícula 1? La partícula 1 se va a mover hacia acá. ¿Hacia dónde se va a mover la partícula 2? La partícula 2, de acuerdo a este campo de velocidad, ahora va a tomar esta posición. La partícula 3, que empezó aquí, ahora se va a mover hacia acá. Y acá tenemos una partícula 4. Si unimos la línea que une a estas 4 partículas, debemos seguir el mismo camino que sigue la línea de trayectoria, que también habíamos dicho que era el camino que seguía las líneas de corriente en el campo estacionario. Así que en el campo estacionario, tanto las líneas de corriente como las líneas de trayectoria como las líneas de traza deben ser iguales. Vamos a concluir aquí esta clase diciendo que las líneas de traza parten de la misma ecuación diferencial que usamos para definir las líneas de trayectoria, con la única diferencia es que esto que denominamos la posición inicial ya no está asociada con un mismo tiempo inicial. Este tiempo de inyección es diferente para cada partícula.
Así que para tiempos de inyección diferentes, todas deben tener en común la misma posición inicial. Así que en la siguiente clase vamos a ver un ejemplo de estas líneas de corriente y líneas de trayectoria y líneas de traza, y el campo de velocidad va a ser transitorio, así que debemos esperar que cada una de ellas sea diferente. Así que hasta la próxima.